Buenas tardes, compañeros licenciada. El tema a tratar hoy es la cultura organizacional. Para ello lo estamos presentando Kaylee Machado, Kenneth Paz, Lilian Guzmán, Osman Romero y Cindy Pamela Ramos. Bueno, como introducción tenemos que la importancia de la cultura organizacional ha sido tema de marcado interés, dejando de ser un elemento periférico en las organizaciones para convertirse en un elemento de revelada importancia estratégica. Su desarrollo es una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el éxito. La cultura es todo aquello que identifica a una organización y diferencia de otra, haciendo que sus miembros se sientan parte de ella, ya que profesan los mismos valores, creencias, procedimientos, entre otros. Esta se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica organizacional. También direcciona el trato que debe darse a los colaboradores, clientes y a la sociedad en general, y tiene dos grandes ejes de importancia. Uno interno, que está relacionado con el personal directivo, clima laboral, y otro externo en relación a la comunidad a la que se está insertando la organización. Ahora bien, pasaremos de inmediato a los objetivos, y tenemos como objetivo general indagar cómo se crea y se mantiene una cultura organizacional y cómo ésta influye en la organización, cuáles son sus características y su función dentro de la sociedad. Para ello se tomará en cuenta la relevancia de esta en el mundo laboral actual. El objetivo específico dice que examinar algunas de las características básicas de la cultura organizacional que captan su esencia y la distinguen de otras, analizar algunos aspectos que hace la cultura organizacional no funcione en algunas organizaciones, comprender cuáles son las mejores formas de transmitir la cultura organizacional a los empleados. Bueno, ahora pasaremos en sí lo que es una cultura organizacional. Una cultura organizacional es un sistema de significados compartidos por los miembros de una organización. De las investigaciones se desprende que hay 7 características básicas en un conjunto que captan la esencia de la cultura. En esta tenemos las 7 características a continuación, que son innovación y correr riesgos. Cuando habla de innovar y correr riesgos, dice que esta habla de el grado en que se alienta a los empleados para que sean innovadores y corran riesgos. O sea, empleados que les guste trabajar, que amen su trabajo y que no lo hagan por profesión, sino que lo hagan por pasión. La minuciosidad, que habla de que es un grado en que se espera que los empleados muestren exactitud, capacidad de análisis y atención a los detalles, que más que todo son empleados que uno, por ejemplo, siendo yo jefa de una empresa, es lo que a mí me gustaría encontrar, empleados que sean súper atentos. Para otra tenemos la orientación a los resultados, que es el grado en que la gerencia se centra en los resultados, más que en las técnicas y procedimientos para conseguirlos. También tenemos lo que son la orientación a las personas, que la orientación a las personas habla de que el grado en que las decisiones de la gerencia toman en cuenta el efecto de los resultados en los integrantes de la organización. Más que todo habla como tipo incentivo, como incentivar al empleado. También tenemos orientación a los equipos, que es un grado en que las actividades laborales se organizan en equipo más que individualmente. Generalmente para un trabajo se pide que una persona sea más que todo que sepa trabajar en grupo y que no sienta miedo o frustración, que por lo general es lo que se siente cuando se trabaja en grupo, pero hay personas que les encanta. Entonces, más que todo, una orientación a los equipos es formar equipos dentro de una empresa para que no trabajen individualmente y sientan la presión. Tenemos la número 6, que es la agresividad. Grado en que las personas son osadas y competitivas,
antes que despreocupadas. Bueno, este término se toma desde otra manera, agresividad, como que enojado, pero no. En este caso, cuando habla de agresividad, más que todo quiere personas alentadoras, personas que digan, tengo que hacer tal cosa, no quiero preocuparme por no hacer eso. Entonces como que la persona en sí toma esa agresividad, esa iniciativa de comenzar ese trabajo para no preocuparse después. Y como séptimo tenemos la estabilidad, grado en que las actividades de la organización mantienen el estado de las cosas en lugar de crecer. Bueno, en esta característica podemos ver que esta en sí habla de que la cultura organizacional mantiene un estado de las cosas y no por crecer. Por lo general aquí sí se debe hacer un cambio, ya que por lo general no debe quedarse en la misma cosa de siempre, sino lograr cambiar aún más. Ahora tenemos el siguiente diapositiva que nos dice: el término de la cultura es descriptivo. La cultura organizacional atañe a cómo perciben los empleados sus características, no si les gusta o no. Es decir, cultura es un término descriptivo. Esto es importante porque así se distingue esta idea del concepto de satisfacción laboral, en la que la investigación de la cultura organizacional se ha tratado de medir cómo ven los empleados a su organización. Por lo general esto se refiere más que todo a crecer, estudiar un poco más lo que son los empleados porque esta habla de cultura, habla de innovar, habla de hacer que la empresa sea más grande, que la cultura siempre prevalezca y que no se, como digámoslo así, que no se salgan del eje, hablando en el aspecto de que sigan la cultura que siempre se ha hecho desde que se creó la fundación. Ahora dice que la cultura organizacional representa una percepción común de los integrantes. Esto ha sido explícito cuando definimos cultura como un sistema de significados compartidos. Por tanto, esperaríamos que individuos de diferentes orígenes o niveles distintos de la organización la describan con palabras semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en una empresa no solamente se debe contratar personas que tengan la misma fase, sino una persona diferente. Cada quien tiene su manera de trabajar y como se aporta lo que es un grano de creatividad o inclusive más. Entonces, por lo general, ahí se debe seguir una cultura de que se debe crecer lo que es una empresa. El reconocimiento de que la cultura organizacional tiene propiedades comunes no significa que no hayan subculturas. Casi todas las organizaciones grandes tienen una cultura dominante y numerosas subculturas. O bueno, en este caso aquí se habla más de lo que es culturas fuertes y culturas débiles, pero en sí, en la parte anterior habla más de una cultura dominante que expresa los valores centrales que comparten la mayoría de los miembros de la organización. Y una subcultura que reflejan problemas, situaciones o experiencias que enfrentan todos los miembros. Las subculturas están definidas por la división de departamentos y separación geográfica. Bueno, ahí como habla, dice que está dividido por departamentos. Entonces, si ustedes van a una empresa, se van a dar cuenta de que al entrar, estas están divididas. Hablo de que alguna sección trabaja de números, otra de logística, estadística, en fin. Bueno, las culturas fuertes y culturas débiles. En una cultura fuerte, los valores centrales de la organización son sostenidos con firmeza y son muy compartidos. Cuanto más integrantes acepten los valores centrales y cuanto más se comprometan con ellos, más fuerte será la cultura. De acuerdo con esta definición, una cultura fuerte tendrá una gran influencia en el comportamiento de sus miembros porque el grado de intensidad con que se comparte genera un ambiente interno y de mucho control de la conducta. Bueno, el que
un trabajador esté de acuerdo con la cultura de la empresa, está de acuerdo con lo que los fundadores crearon desde el principio. De esta manera es como la empresa va a crecer. Y cuando habla de que cuanto más integrantes acepten los valores centrales y cuanto más se comprometen con ellos, más fuerte va a ser la cultura. Y ahí lo que estoy diciendo, entre más aceptemos esa cultura y hagamos más grande la empresa, es como que vamos a decir, estamos honrando al fundador de la empresa, el que creó esa cultura, el que empezó eso. Ahora bien, vamos a hablar de la cultura o formalización. Una cultura o formalización aumenta, o sea, una cultura organizacional fuerte aumenta la congruencia de las conductas, que en este sentido debemos reconocer en una cultura fuerte puede fungir como sustituto de la formación. Ahora bien, una organización muy formalizada tiene órdenes, es congruente y previsible. Cuanto más fuerte sea la cultura de una organización, menos necesita la administración de preocuparse por establecer reglas y normas que orienten al comportamiento de los empleados, las cuales internalizan estas guías cuando aceptan la cultura de la organización. Bueno, por lo general nosotros como futuros empleados, cuando lleguemos a una empresa, siempre se nos dará lo que es una capacitación, darán una cultura, las normas, las reglas que esa empresa tiene, la cual debemos seguir al pie de la letra para que esa empresa siempre funcione. De esta manera no habrá un relajo, porque se aceptará todo eso y no habrán discordias con los compañeros de trabajo. Cultura organizacional y la cultura nacional. Habla de que la cultura nacional tiene un efecto mayor en los empleados que la cultura de su organización. Eso significa que por mucho que la cultura organizacional modele el comportamiento de los empleados, la cultura nacional lo modela más. La cultura nacional es más que todo como las reglas que tenemos, que son las que más moldean a los empleados. Generalmente se podría decir como poner quieto al empleado, diría yo. Entonces, en sí esa es la cultura nacional. Ahora lo dejo con mi siguiente compañero acerca de lo que es ¿qué hace una cultura? ¿Qué hace una cultura? Funciones de una cultura. Estas se dividen en 5. En primer lugar, tenemos que definir los límites. Es decir, establece distinciones entre una organización y las otras. En segundo, transmite una sensación de identidad a los integrantes. En tercer lugar, facilita la aceptación con un compromiso con algo que supera los intereses personales. Cuarto, aumenta la estabilidad del sistema social. La cultura es aglutinante social, que mantiene unida a la organización al darle los criterios apropiados sobre los empleados, sobre qué deben hacer y qué deben decir. Por último, la cultura sirve como un mecanismo que crea sentido y permite que el control orienta y da forma a las actitudes y comportamientos de los empleados. Cultura como conveniente. La cultura fomenta el compromiso con la organización y aumenta la coherencia del comportamiento de los trabajadores, lo que sin duda son beneficios para una compañía desde el punto de vista de los empleados. La cultura es muy valiosa porque reduce la ambigüedad, les indica cómo se hacen las cosas y es muy importante para los trabajadores, pero no debemos ignorar los aspectos potencialmente disfuncionales de la cultura, especialmente si es fuerte en la eficacia y en la organización. Este se divide en 2, barreras del cambio y barreras de biodiversidad. Bueno, yo soy Osman Fernando y voy a continuar con lo que es la explicación del tema, y voy a hablar acerca de cómo crear y sostener una cultura. ¿Cómo empieza una cultura? Las costumbres y tradiciones actuales de una organización, así como su forma general de hacer las cosas, se deben en buena medida a lo que se hizo antes y el grado de éxito que tuvieron estos empeños. Esto nos conduce a una fuente original de la cultura de una organización, que son sus fundadores. Los fundadores de una organización nos dicen que tienen un impacto mayúsculo en las primeras etapas de la cultura. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la visión principal de la
organización, ellos no se sienten obligados por lo que es ideologías ni el tamaño que caracterice lo que es la organización. Más bien ellos facilitan a los colaboradores, tal vez que son de nuevo personal, ellos le facilitan a que se integren mejor. Y, y la cultura nos dice que surge de tres maneras. En primer lugar, los fundadores contratan y retienen solo a los empleados que piensan y sienten como ellos. O sea, los fundadores solo, por así decirlo, dejan a las personas con las que ellos más se identifican. El segundo, los adoctrinan y socializan en su forma de sentir y en su forma de pensar. Y tercero, el comportamiento de los fundadores es un modelo de papeles que alienta a los empleados para que se identifiquen con ellos y por ende internalicen sus convicciones, valores y premisas. Nos dice que tres fuerzas representan una parte importante en la defensa de una cultura, que son las prácticas de selección, los actos de directivos y los métodos de socialización. El primero uno es selección. La finalidad declarada del proceso de selección es identificar y contratar individuos que tengan conocimientos, habilidades y capacidades para realizar bien el trabajo. Por lo general, se identifica más de un candidato que reúna todos los requisitos para un puesto. Cuando se llega a este punto, nos dice que sería ingenuo pasar por alto que la decisión final sobre quién es contratado sufre una gran influencia en el juicio que hace el que decide acerca de que también se adaptarán los candidatos a la organización. La número 2 es la dirección. Los actos de los directores tienen también un efecto importante en la cultura de la organización. A través de lo que dicen o hacen los altos ejecutivos, establecen normas. Estas normas se filtran por toda la organización, tal vez de qué riesgos debemos tomar, cuánta libertad deben los jefes darle a los colaboradores, cómo hay que vestirse, la vestimenta, qué actividades son premiadas con aumentos, ascensos y otras recompensas. Y por último, la socialización. No importa cuán bien reclute y elija la organización a sus nuevos empleados, estos no están totalmente imbuidos a la cultura de la casa. Bueno, quizás lo más importante sea que los empleados nuevos, como desconocen tal cultura o desconocen el ambiente de la organización, ellos pueden trastornar las ideas y sus acostumbrados que se tienen dentro de la organización. Por lo tanto, la organización los ayuda a que ellos se adapten. Este proceso de adaptación también se le llama socialización. Ahora, cómo los empleados se asimilan a una cultura. La cultura se transmite a los empleados de varias maneras. De las maneras más poderosas son las anécdotas, ritos, símbolos materiales y lenguajes. Vamos a comenzar con lo que son los ritos. Los ritos nos dicen que son secuencias de actividades que expresan y refuerzan los valores centrales de la organización. ¿Qué metas son más importantes? ¿Qué personas son más importantes? ¿Y cuáles de estas están de más? Ahora, los símbolos materiales. Símbolos materiales son los que comunican a los empleados quién es importante, el grado de igualdad que quiere la dirección y los comportamientos apropiados. Y por último, lo que es el lenguaje. Muchas organizaciones y unidades internas identifican por el lenguaje a los miembros de una cultura o subcultura. Al aprender este lenguaje, los integrantes dan prueba de que aceptan la cultura o por lo tanto la conservan. Hola, mi nombre es Cindy. A continuación expondré el tema creación de una cultura organizacional ética. El contenido y la fuerza de una cultura influyen en el ambiente ético y la conducta moral de sus integrantes. La cultura organizacional que imprime normas éticas altas es aquella con una gran tolerancia a los riesgos, poca o moderada agresividad y que se centra tanto en los medios como en los resultados. Esta cultura apoya a que los administradores sean más innovadores y corran riesgos, a que todos tomen la responsabilidad de trabajar en equipo. Así disminuyen la rivalidad que generalmente afecta a la empresa y se centra más en la forma en la que se consiguen las metas que en las metas que se consigan. Espiritualidad y cultura organizacional. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad en el trabajo no significa rendir un culto religioso,
No se trata de Dios ni de teología. La espiritualidad en el trabajo reconoce que las personas tienen una vida interna que nutre y es nutrida por un trabajo significativo que se realiza en el contexto de la comunidad. Con la espiritualidad se busca que el empleado desarrolle su interior y así logre que su trabajo tenga un propósito, lo cual tendrá buenos beneficios para la empresa, como ser aumento en el nivel de la productividad por parte de los empleados. Se aumenta también el nivel de tolerancia para la atención al cliente, un ambiente laboral cordial y armonioso. A continuación, características de una organización espiritual. En estas se identifican 5 características. Número 1. Fuerte sentido de propósito. Para una organización espiritual, las utilidades son importantes, pero no son el valor principal de esta empresa. Número 2. Enfoque en el desarrollo individual. Estas empresas no solo dan trabajo, sino que también tratan de crear culturas en las que las personas puedan aprender y crecer continuamente. Número 3. Confianza y franqueza. Los administradores no tienen miedo de admitir sus errores y son extremadamente directos con sus clientes, proveedores y sus empleados. Número 4. Facultamiento de los empleados. El ambiente de confianza de las organizaciones espirituales, cuando se combina con el deseo de fomentar el aprendizaje y el crecimiento de los empleados, se conduce al facultamiento de estos. Número 5. Tolerancia a la expresión de los empleados. Las organizaciones espirituales no sofocan las emociones de sus empleados. Es más, les dejan ser ellos mismos y expresar sus sentimientos sin que tengan ningún temor a algún reclamo. Ahora hablaré acerca de las críticas a la espiritualidad. El tema de si la espiritualidad y las utilidades son objetivos compatibles es relevante para los directivos y para los inversionistas. Aunque las pruebas son limitadas, indican que los dos objetivos pueden ser muy compatibles. Un estudio de una empresa asesora importante se encontró que las compañías que introdujeron técnicas basadas a la espiritualidad mejoran la productividad y redujeron notablemente la rotación. En otro estudio se encontró que las organizaciones que dan a sus empleados oportunidades de desarrollo espiritual superan a las otras. En otros estudios también se hace público que la espiritualidad de las organizaciones guarda una relación positiva con la creatividad, la satisfacción laboral, el desempeño en equipo y el compromiso organizacional. Esas son las críticas más que todo que tiene la espiritualidad en lo que es en una cultura organizacional. Ahora, para finalizar, concluiremos que la cultura organizacional es un sistema de valores y creencias compartidas, que fue lo que hablamos más a lo largo de toda esta exposición. La gente, la estructura organizacional, los procesos de toma de decisiones y los sistemas de control interactúan para producir normas de comportamiento que estas son muy importantes en una empresa, por eso se abordó en este tema. La cultura organizacional también incide en cuáles son los intereses en común, las relaciones que se establecen entre los miembros de la empresa y los resultados que se esperan alcanzar. La cultura dentro de una organización ayuda a crear un alineamiento de forma que todos los colaboradores trabajan hacia un mismo objetivo. Es importante ya que se puede entender mejor a una organización si se conoce su cultura. Este es las conclusiones que sacamos en base al tema expuesto y leído en clase. Las recomendaciones, permítame. Es importante que exista una cultura organizacional siempre y cuando esta no sea disfuncional en la empresa. Para esto es necesario que se analice si la cultura en la empresa será fuerte, ya que de ser así podría tener reacciones negativas en la organización. Es necesario crear una organización organizacional ética. Para lograrlo habrá que influir en los empleados a que sean un equipo y no exista rivalidades. Asimismo, centrarse en la innovación y a la forma en que se consigan las metas, y así se logrará tener mejores resultados y buenas reacciones en el comportamiento de los empleados. Estas recomendaciones son muy importantes, compañeros, porque al nosotros encontrar ese espíritu de emprendimiento que llevamos dentro y queremos crear nuestra propia empresa y no ser
subordinados. Entonces son maneras de estudiar. Es bueno estudiar este tema porque de esta manera se debe saber qué cultura debe tener o cómo se debe transmitir esa cultura a las futuras generaciones que van a obtener nuestra empresa, la que creemos. Ya en caso de que nosotros nos guste trabajar para un jefe, es más que todo recomendar seguir esa cultura, conocerla, estudiarla, conversarla, tenerla siempre presente. De esa manera vamos a ser unos trabajadores eficientes y vamos a estar de acuerdo con las reglas y las normas de la empresa. Esto ha sido todo, espero les haya gustado y gracias por escuchar nuestra exposición.